A ti nosotros venimos, Padre Celestial, y te reconocemos grande y fiel, santo, justo, pero amoroso. Amoroso, Señor, al vil de este mundo, a pecadores, a los que te aborrecieron, a los que te crucificaron. Sin embargo, Señor, tu misericordia es grande y es eterna. Señor, tus compasiones nunca fallan y nosotros nos deleitamos de que tengamos un Dios así. Señor, nosotros deseamos que tú seas honrado esta mañana. Y Señor, nosotros no tenemos a ningún lugar donde ir sino a ti, porque solamente tú tienes las palabras de vida. Solamente tú tienes la respuesta a nuestros problemas. Señor, te venimos en este momento, menesterosos y humildes, porque nosotros nos hallamos tan débiles. Y a veces nosotros nos frustramos con nosotros mismos. Pero Señor, tú eres fiel. Yo te pido, Señor, que tú pongas palabras en mi boca y que esas palabras que salgan de mi boca sean tuyas y que penetren hasta lo más profundo de nuestros corazones, que nos cambies. Y si hay uno aquí que no te conoce esta mañana, Señor, que este sea el día de que la salvación llegue a ese corazón. Que hables tú, Señor, que tú seas exaltado. En tu nombre nosotros te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Romanos 12, versículos 1 y 2. En unos días comenzaremos un nuevo año, 2002. Yo nunca pensé que yo iba a ver el año 2000, no por mi edad. Yo fui enseñado desde 5 o 6 años de edad que Cristo iba a venir pronto. Y si Él iba a venir pronto hace 34 años, imagínense, hermanos, su venida está 34 años más cercano que estuvo en 1969. Hemos experimentado muchas bendiciones durante este año. Uno de los privilegios que yo tengo es compartir visitas con mis hermanos y escuchar lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y me agrada oír de crecimiento. Estoy muy animado en mi Redentor. No necesariamente en mi vida espiritual, porque como don Antonio dijo, hay altos y bajos. Y yo me hallo muy frustrado a veces con mí mismo. Más bien por costumbre me hallo frustrado con la pecaminosidad de mi propio corazón. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Y a pesar de mi infidelidad, Él sigue fiel. Sin embargo, hermanos, cuando enfrentamos el año 2003 aquí en Los Lagos, tengo que decirles que a pesar de tantas bendiciones, estoy algo inquieto y algo incómodo. Y ojalá que ustedes estén algo inquietos y algo incómodos por este año que nosotros enfrentamos. Hay una palabra, hay una actitud que destruye la iglesia: contentamiento. Estar cómodos,
estar contentos, estar tranquilos. No estoy hablando con nuestra relación con el Señor Jesucristo. Estoy hablando de una actitud de estar satisfecho con lo que nosotros somos y en lo personal con lo que yo soy. La Biblia describe la vida como crecimiento. Y en el momento que una persona deja de crecer, nosotros podemos decir, espiritualmente empieza a morir. Es imposible que usted siga el mismo rumbo del año pasado sin cambiar algo en su vida y no empezar a morir. Si usted está leyendo cierta cantidad de capítulos el año pasado y usted sigue así por años y años y años, usted está muriendo espiritualmente. Si usted dice, yo voy a orar cierta cantidad de minutos cada día y sigue así por 10 años, usted no está creciendo, usted está muriendo. El apóstol Pablo dijo, ciertamente dejando lo que está atrás, hermanos, olvidémonos de los éxitos del año 2002. Porque nosotros tenemos el año 2003. ¿Y qué vamos a hacer con este próximo año? Tenemos logros, es cierto. Pero hermanos, hay muchos logros que no tenemos. Unas preguntas para nosotros. ¿Dónde están los nuevos convertidos? ¿Dónde están los jóvenes y los niños? Y por eso me alegro tanto de ver a una joven que se apartó de esta iglesia. Yo no sé su historia, pero verla aquí hoy con su marido y con 2 hijas, buscando el rostro de Dios, cómo me alegra, cómo me alegra. Yo incluso creo que la última vez que yo le vi a Shirley, usted subió a nuestra casa, ¿verdad? Una vez, con Mario Zapata y otros jóvenes de la iglesia. Shirley, la hija de hermana Rosa y otros jóvenes que estuvieron en la iglesia hace tantos años. Pero ¿dónde están las generaciones de jóvenes que han pasado por esta iglesia? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están las familias completas? ¿Dónde están maridos e hijos? Pero aún más preocupante, ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde están aquellos que dicen, yo amo a Jesús, y no están? Y tal vez nosotros nos sentimos bien porque casi cada banca está llena. Pero hermanos, honestamente, nosotros sabemos que después de este mensaje hoy, nosotros podríamos tener una iglesia medio vacía la próxima semana. Y debemos hacernos la pregunta, ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está el anhelo, la hambre y la sed de Dios? ¿Estamos contentos? Si estamos contentos, estamos muriendo. Una iglesia no puede descansar. Y un cristiano no puede descansar. Estamos en una batalla. Entonces, durante las próximas 5 semanas, yo quiero hablar acerca de la vida rendida al Señor Jesucristo. Y yo quiero llamarlos a sacrificarse, a subir al altar y morir a sí mismo para que Cristo reine y gobierne su vida. Pero no solamente hoy,
mañana y pasada mañana, en una semana, en un mes, hasta que Cristo venga o hasta que nosotros muramos. Porque nosotros tenemos en nuestros boletines que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es más de Cristo. Es lo que nosotros creemos desde este púlpito. Pero la pregunta es, ¿qué creemos en lo individual? ¿Qué creemos en nuestras compras? ¿Qué creemos en nuestro trabajo? ¿Qué creemos en nuestras familias? Hay muchos que se consideran cristianos, pero no tienen apetito para Dios. No hay algo que arde en sus corazones. ¿Por qué no tienen corazones ardientes para Cristo? ¿Por qué no arde más mi corazón para Cristo? Porque estoy contento. Si uno no tiene mucha interés en hamburguesas, uno no va a comer en McDonald's. Si uno no tiene mucho interés en las cosas de Dios, uno no va a tener apetito para la palabra, para oración y para estar en la casa de Dios. En lo espiritual, sin embargo, nosotros nos engañamos en una forma que no nos engañamos cuando comemos. Porque nosotros pensamos que podemos agradar a Dios. Déjame decirles, hermanos, que la única forma de agradar a Dios es regocijarnos en los méritos de Cristo. Porque usted y yo no tenemos méritos. No tenemos justicia. Nuestra justicia es una justicia ajena. Es la justicia de Jesucristo. ¿Por qué hablo así? Porque yo temo que muchos que se llaman cristianos ven a Cristo nada más como una póliza contra incendios. No es tanto que ellos aman a Jesucristo, sino no quieren sufrir las consecuencias de la segunda opción, una vida sin Cristo. Entonces sí voy a recibir a Cristo porque yo he sido enseñado que si yo levanto la mano, si yo repito una oración, si yo hago ciertas cosas espirituales, yo no enfrentaré el infierno. Hermanos, Él es mucho, mucho más que una póliza de incendios. Hay días que mi propia vida espiritual es tan académica. Es nada más información. Y yo me pregunto, ¿dónde está el ardor en mi corazón para Cristo? ¿Dónde está mi anhelo para Cristo? Mi vida tan fría. Pero déjame decirles, como ejemplo, y para que ustedes sigan en pos de mí por la gracia de Dios, mi anhelo, hermanos, es servir y amar y desear a Cristo Jesús. Y yo creo que si su anhelo no es ese anhelo mío, hay tres problemas. Uno de tres problemas. Número uno, tal vez ignorancia. Tal vez usted nunca ha oído que usted tiene una gran responsabilidad, no solamente de recibir a Cristo, sino seguirlo. Es imposible recibir a Cristo sin seguirlo. Y vamos a verlo en estas próximas semanas. Número dos, puede ser pecado en su vida. Pero déjame decirle, el cristiano no practica el pecado porque la simiente de Dios está en él. El que practica el pecado no ha nacido de Dios, sino ha nacido de Satanás.
No son mis palabras. Son las palabras de 1 de Juan capítulo 3 y versículos 9 y 10. O la tercera opción es que usted no ha nacido de nuevo. Romanos 12, versículos 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiero hablarles durante las próximas semanas de su sacrificio. Su sacrificio. Y nosotros hablamos tanto de este sacrificio en las iglesias. Las iglesias cristianas enfatizan la necesidad de sacrificarse al Señor, que muchas veces nosotros enfocamos sobre lo equivocado. Nosotros hablamos del sacrificio. Ay, ¿qué sacrificio he hecho para Cristo? He dejado esto y el otro y el otro. Pero yo pienso en este momento de David Livingstone, uno de los primeros misioneros a África, que después de perder hijos, esposa, riquezas y hasta popularidad, dijo: nunca hice un sacrificio. Sí es un sacrificio y no es un sacrificio. Es un sacrificio vivo, es agradable y es un sacrificio santo, pero no es un sacrificio. Nosotros no hacemos sacrificios porque la vida es Cristo y morir es ganar, es recompensa, es más de Cristo. Yo he titulado el mensaje hoy en la noche: el altar de misericordia. Un altar, por costumbre, no es un lugar que nosotros consideramos un lugar de misericordia. Un altar es un lugar donde uno muere, donde uno sufre, donde la sangre fluye. Un altar es el lugar donde algo muere. Pero hermanos, el enfoque de Pablo en Romanos 12 no es el sacrificio que nosotros tenemos que hacer. El enfoque es las misericordias de Dios. Entonces hoy y en la noche vamos a tocar la pregunta: ¿por qué debemos hacer este sacrificio? Y hay dos razones: por las misericordias de Dios y porque es su culto y mi culto racional. Hoy en la mañana vamos a examinar las palabras por las misericordias de Dios. Qué interesante cómo empieza este versículo. Este versículo empieza con dos palabras pequeñas, pero nosotros hemos aprendido que estas palabras pequeñas son importantes. Así que, cuando nosotros usamos las palabras así que, nosotros suponemos que hay algo que ha pasado anteriormente que debemos considerar. En otras palabras, puesto que todas estas cosas que yo he expuesto son ciertas, yo os ruego, así que. Entonces nosotros necesitamos estudiar así que. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? ¿Saben ustedes que Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros? ¿Y saben ustedes que la misericordia de Dios
es totalmente atribuida a su gracia. Nosotros no merecemos misericordia. Nosotros ni pudimos buscar la misericordia. Es debida totalmente a la gracia de Dios. Hermanos, es importante vivir y ser agradecidos. Pero hay muchos cristianos que dicen, Dios ha hecho tanto para mí, así yo voy a hacer algo para Él. Y al oírlo, nos parece casi blasfemia. Entonces muy pocas son las veces que nosotros lo expresamos, que Él hizo tanto para mí, ahora yo voy a tratar de hacer algo para Él. Nosotros no nos hacemos sacrificios para mostrar gratitud. Como un pastor en un mensaje dice, ¿cómo se sentirían ustedes al invitar a mi familia para cenar con ustedes? Y nosotros nos sentáramos y nosotros disfrutáramos de la comida. Y al salir ustedes me escucharan a mí decir a Cristina, ahora vamos a tener que invitar a ellos. ¿Cómo se sentirían? Y hay muchos que tratan a Dios así. Él ha hecho tanto para mí, ahora yo voy a hacer algo para Él. Es una blasfemia. No hay nada que nosotros podemos rendir a Dios. Él no puede ser servido por manos humanas. Esto no es gratitud. Esto es más y más misericordia para mí. Más y más gracia para mí. Nosotros necesitamos misericordia y gracia todos los días. Si ustedes pueden buscar conmigo en Salmo, por favor. Salmo 115. Disculpe, Salmo 116, versículo 12. ¿Qué pagaré a Jehová? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Pues podemos hacer un sacrificio, ser un misionero en África, pastorear una iglesia, leer la Biblia en un año, orar a Dios por 30 minutos todos los días. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios? Versículo 13. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Hermanos, es imposible que nosotros paguemos a Dios. ¿Cómo podemos pagar a Dios? Tomando una copa, un vaso vacío, y decirle al Señor, llénalo una vez más. Él siempre es el dador y nosotros siempre somos los que recibimos. Él siempre da, nosotros siempre recibimos. Y si usted trata de hacer que la gracia sea una transacción, usted destruye el concepto de la gracia. La gracia no es una transacción, la gracia es gratis. Dios da, nosotros recibimos y siempre será así. Las misericordias de Dios, ¿cuáles son? Pues, ¿qué es la misericordia? ¿Qué es misericordia? Hermanos, la misericordia es gratis. Y es soberana. Es gratis y es soberana. Quiero tocar unos pasajes y vamos a tratar de concentrarnos en el libro de Romanos hoy. Pero que nosotros veamos Romanos 3:24, hablando de esta gracia de Dios.
La Biblia dice, siendo justificados, ¿qué es la próxima palabra? Gratuitamente. La misericordia es gratis, pero también, hermanos, es soberana. Romanos 5:21. Qué interesante cómo describe la gracia de Dios, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, ¿qué es la próxima palabra? Reine. Por costumbre, nosotros no veríamos la gracia como reinar. Algo que reina, una persona que reina es soberana. Quiere decir autoridad total y completa. ¿Sabe que la Biblia llama el trono de Dios el trono de gracia? Y nosotros podemos acercarnos con confianza, con certidumbre al trono de la gracia para hallar más gracia. Es soberana gracia. Y si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por su misericordia, como la canción dice, ¿qué sería de nosotros? Hermanos, debemos responder a la gracia con alabanza. No busquen este pasaje, pero escuchen mientras yo leo Salmo 136, porque 3 veces el salmista va a decir que debemos alabar a Dios por una razón. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Así que, hermanos, por las misericordias de Dios, ¿han pensado ustedes que Dios ha mostrado misericordia infinita a nosotros? Si usted tiene 2 piernas y nació sano, Dios se ha mostrado misericordioso contigo. Si usted se alimentó hoy, Dios ha sido misericordioso. Si usted tiene ropa, Dios ha sido misericordioso. La perspectiva del mundo es que nosotros merecemos algo. Esa palabra merecer debe borrarse de nuestro vocabulario, porque nosotros no merecemos nada. Y si merecemos algo, nosotros merecemos las llamas ardientes del infierno para siempre. Mas Dios, que es rico en misericordia. Misericordia. Debemos responder con alabanza. Una persona que responde con alabanza no va a quejarse del sacrificio vivo. Entonces, ¿cuáles son las expresiones de la misericordia de Dios? Pues, que nosotros veamos que primero la misericordia siempre se muestra a criaturas pecaminosas. En otras palabras, la misericordia no es para los ricos. La misericordia no son para los perfectos. La misericordia son para los pobres en espíritu, los que no tienen con qué pagar. La misericordia se muestra a los pecadores. El evangelio, hermanos, ¿qué significa evangelio? Buenas nuevas. Pero buenas nuevas ¿a quiénes? A pecadores. Que busquen conmigo lo que Dios llama a aquellos que son pecadores. Romanos capítulo 1 y empezando con versículo 30. ¿Quiénes son estos que reciben misericordia? Versículo 30. Murmuradores,
¿Se acuerdan? Yo me acuerdo inmediatamente de Moisés en el desierto. Murmuraban, no hay agua. Hermanos, si yo hubiera sido Dios, relámpago del cielo, destruyendo a 3 millones de personas. Pero ¿qué hace Dios? Él da agua. Empiezan a murmurar de nuevo. No hay comida. Dios les da comida todos los días. Ellos ni tienen que trabajar por su comida. Por 40 años. ¿Pero qué hacen? Murmuran. No nos gustan este tipo de comida. Queremos otro tipo de comida. Entonces, ¿qué hace Dios? Él hace que aves vuelan. Y ellos ni tienen... Las aves vuelan. ¿Cuántas veces hemos visto aves sentarse sobre el suelo sin poder levantarse? Eran como los pollos de Kentucky Fried Chicken, que son engordados artificialmente. Y la gente tomaban las aves y las mataban. Murmuraban y murmuraban y murmuraban. Y Dios mostrando misericordia. Murmuradores. Pero la lista se empeora. Detractores, mentirosos en otras palabras, engañadores con sus labios, aborrecedores de Dios. Es fácil mostrar misericordia para aquellos que piden misericordia, pero para aquellos que nos aborrecen, mostrarles a ellos misericordia. Pero Dios muestra misericordia a los aborrecedores de Dios. ¿Se acuerdan de Pentecostés? Pedro predicó y predicando él dice, y vosotros lo tomasteis y lo crucificasteis, y Dios muestra misericordia. Y 3,000 hombres y mujeres, pues 3,000 hombres reciben a Cristo. Porque Dios es misericordioso. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, implacables. Pero la lista sigue en otros capítulos. La Biblia los llama injustos, muertos, pecadores. Y concluimos en Romanos 5 versículo 10 cuando él dice, porque si siendo, ¿qué es la palabra? Enemigos, misericordia a los enemigos. La misericordia de Dios. Y él termina. Y si uno de ustedes piensan, pues yo no soy ninguno de estos, ese es su problema. Porque la Biblia declara, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A estos, cuando estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, el Dios rico en misericordia mostró su gracia para con nosotros. Pero también, hermanos, podemos ver la expresión exacta de esta misericordia. Número 1, la justificación de estos pecadores. La justificación de estos pecadores. ¿Cómo sana Dios a los pecadores? Más o menos 90% de los problemas. No, la Biblia dice 100%. 100%. Capítulo 3, por favor, versículos 21 al 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Justificados los enemigos, justificados sin condenación los aborrecedores de Dios. Y ahora nosotros cantamos la canción: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué lindo la justificación. Usted dice: no, pero yo estoy poniendo mi parte, es por la fe, es mi fe. Capítulo 4, 16 nos dice que la fe es un regalo de Dios para nosotros. Versículo 16: por tanto es por fe, para que sea por gracia. ¿Por qué tienes fe? Porque la fe es un regalo de Dios. Y me encanta capítulo 5 versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y estamos firmes. Hermano Steve, cuando usted está enfriado espiritualmente, ¿está firme? Claro que sí. He sido comprado y justificado por Cristo Jesús. Pero me gusta aún más la imputación, un término legal. Imputar quiere decir depositar a la cuenta de uno. Y sí es una palabra castellana. Imputar es depositar a la cuenta de uno. Y hubo en verdad hubo 3 depósitos hechos en la historia. El primer depósito fue hecho a nuestra cuenta o nuestras cuentas por Dios y se llama el pecado. Capítulo 5, por favor, de Romanos. Y vamos a ver cómo Dios depositó pecado a nuestra cuenta. Ahora, esto es rechazado por muchos. Todos los que rechazan son herejes. No lo rechace. Vamos a empezar con versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por ¿qué es la palabra? Un hombre. Por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué sucedió? Dios dijo a Adán: Adán, estoy haciendo un pacto entre tú y mí. Adán, no peques. En el momento que tú pecas, como representante, se dice así, como representante de la humanidad, tú y tu simiente caerán en el pecado. Adán pecó y el pecado fue imputado a nuestra cuenta. Fue el primer depósito. Un depósito que nos deja bancarrotas. El segundo depósito fue un depósito del pecado a la cuenta de Cristo. Sí, Dios tomó el pecado de su pueblo y depositó a la cuenta de Cristo nuestra pecaminosidad total y la puso a la cuenta de Cristo. La Biblia describe esto, por favor, en capítulo 3, versículos 24 y 25. La Biblia dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Una palabra grande que quiere decir el que quita el pecado, el que quita y remueve la ira de Dios.
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Un versículo que lo dice más fácil para que nosotros lo entendamos. 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. El pecado fue depositado a la cuenta de Cristo. Y Cristo, colgando en la cruz, murió por nuestros pecados, y su Padre menospreciándolo y dejándolo. Pero hubo un tercer depósito. Porque déjame decirles que si nosotros nada más fuéramos sin pecado, aún sin pecado, nosotros no podríamos heredar el cielo. Porque Dios exige no ausencia del pecado, sino obras de justicia. Pero nosotros tenemos un gran problema. Aún tal y como somos, nosotros no podemos agradar a Dios en la carne. Entonces nosotros necesitamos un tercer depósito. Obviamente no un depósito de pecado, sino un depósito de justicia. ¿Y quién puede depositar a nuestra cuenta justicia? ¿Quién? Jesucristo. Se llama la imputación de justicia, y Romanos 5 sigue hablando de este depósito que leamos empezando en versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo, estamos hablando de Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Ven? Imputación de Adán, o de Dios, la pecaminosidad de Adán a nuestra cuenta. Ahora necesitamos ver la segunda imputación o la tercera. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos. Dios escribió una nueva constitución contra la humanidad, contra los pecadores, diciendo: mi constitución dice que son justos. ¿Cuántos dirán por testimonio de gozo que Cristo es su Salvador? Digan por favor amén. Entonces, la constitución del cielo dice, para todos que dijeron amén: justo. Justo. ¿Por qué? ¿Porque somos tan espirituales? ¿Porque meditamos tanto en la palabra de Dios? No, por la misericordia de la imputación de la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Yo no concluí la última parte de 2 de Corintios 5:21. Así que el que no conoció pecado se hizo pecado para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en él. Imputación de justicia a nuestra cuenta. ¿Están aburridos? Como me gusta Romanos 8, mi capítulo preferido de la Biblia. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, no porque la ley era mala, la ley es perfecta. No, por cuanto era débil por nuestra carne.
Dios, enviando a su Hijo en semejanza. Él no fue pecado, no fue pecaminoso, pero en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que uno llama doctrina. ¿Entienden ustedes por qué debemos enseñar doctrina en nuestras iglesias? Por las misericordias de Dios. Si uno no se entusiasma al escuchar lo que Cristo ha hecho por nosotros, yo no sé qué necesita para entusiasmarse. Podría hablar de la santificación. Podría hablar de la adopción. ¿Saben? No, la Biblia dice que por la misericordia, la gracia de Dios, nosotros somos parte de la familia de Dios. La Biblia usa la palabra adoptados. Romanos 8, por favor, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Pero qué más? Los que habéis recibido el Espíritu de adopción, ellos pueden clamar, Abba, Padre. Abba, Padre. Los que fueron hijos de Satanás, ahora pueden decir, Abba, Padre. Versículo 17. Y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y como me gusta, por favor, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Somos hijos, no independientes, hijos, niños, que dependemos de nuestro Padre, y Él es fiel. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Yo podría hablarles de la glorificación. Un día esta carne se vestirá de incorrupción, este mortal de inmortalidad. Podría hablarles de la intercesión, pero necesitamos hablar de una de las doctrinas más bonitas, y probablemente vamos a tener que concluirla en la noche. La doctrina de la elección. Un autor ha dicho, si uno quiere causar una división entre buenos cristianos, habla de la palabra elección. Es interesante, en Romanos tenemos 16 capítulos. Si uno ha leído el libro de Romanos, uno sabrá que este libro es la epístola más compleja del Nuevo Testamento. Unos me han pedido a mí que yo enseñara el libro de Romanos. Yo no puedo en este momento. No porque no tengo tiempo, porque me siento más bien incapaz. Este libro es profundo. La palabra misericordia aparece frecuentemente en las Escrituras. Y por costumbre nosotros leeremos gracia, paz y misericordia a vosotros en muchas de las epístolas del Nuevo Testamento. Ahora ustedes tienen que confiarse en mí, pero la palabra misericordia no aparece en el libro de Romanos hasta capítulo 9. Es la primera vez que aparece la palabra misericordia. Incluso si ustedes se acuerdan, nosotros hemos tocado la palabra gracia en Romanos, pero no hemos visto ninguna mención de misericordia hasta este momento.
con todo eso dicho, Romanos 9 a Romanos 11, para los que han estudiado las Biblias y han leído sus Biblias varias veces, ustedes sabrán que Romanos 9 al 11 son 3 capítulos difíciles de entender. Tenemos frases tales como a Esaú aborrecí, mas Jacob amé. Y después una pregunta, pues ¿hay injusticia en Dios para decir tal cosa? O nosotros tenemos palabras como para esta causa he levantado a Faraón para mostrar en él mi ira. Son versículos que confunden. Pero es interesante que la palabra misericordia no mencionada hasta capítulo 9 aparece varias veces, empezando 9:15. Entonces vamos a ver nada más por encima y yo voy a concluir el mensaje que llega en la noche. ¿Ok? ¿Cuántos van a llegar en la noche? ¿Cuántos no van a llegar en la noche? Nadie se atreve a levantar la mano. Pues tenemos uno, entonces yo no puedo parar, yo tengo que seguir. Por costumbre, Shirley, una de las cosas que ha cambiado, yo predico por 1 hora. Pero como un regalo navideño yo voy a predicar 45 minutos. Pero como unos no levantaron la mano, voy a seguir, ¿ok? Estoy vacilando, ¿ok? No se preocupen. Que veamos por favor las misericordias de Dios. Capítulo 9, versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Por favor, versículo 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Versículo 18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Capítulo 11, por favor, empezando con versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado, ¿qué es la palabra? Misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Que concluamos, por favor, con versículos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. La belleza de la misericordia de Dios es que nosotros nunca hubiéramos recibido el evangelio si Dios no nos habría escogido. La elección de Dios es algo que produce gozo y regocijo en el pueblo de Dios. Por estas misericordias, nosotros debemos presentarnos sacrificios vivos, santos y agradables. Puestos de pie, por favor. En la noche nosotros vamos a profundizar un poco más, pues en verdad mucho más sobre esta cosa de la misericordia de Dios
en elegir a un pueblo para sí mismo y para su gloria. Nuestro Santo Padre, te damos muchas gracias por el fin de este año. Ha sido un año de mucho gozo, de crecimiento. Pero Señor, como nosotros tememos enfriarnos, estancarnos, pensando que hemos concluido con algo bonito y nosotros podemos seguir el mismo rumbo. Oh Señor, por favor, que nos des crecimiento en ti. ¿Con qué pagaremos la misericordia y la gracia de Dios? Nosotros tomaremos un vaso vacío e invocaremos al nombre del Señor para que Él nos dé más misericordia y más gracia. En tu gracia y misericordia nosotros hemos recibido salvación. En tu gracia y tu misericordia nosotros estamos justificados, santificados. Hemos recibido la imputación, somos adoptados en su familia. Pero Señor, nosotros necesitamos gracia y misericordia hoy. Que nos ayudes, por favor, Santo Padre, para presentarnos un sacrificio sobre el altar de la misericordia. Que abra nuestras venas, que nuestra sangre fluye en sacrificio vivo y santo y agradable a ti. No podemos pagarte, pero nosotros sabemos que la única forma de tener gozo para nosotros es que nosotros estemos juntamente crucificados con Cristo, para que Él viva en nosotros. Te damos gracias por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú creas en esta iglesia un pueblo ardiente de ti. En tu nombre nosotros te lo pedimos. Amén.